Continuando con nuestro webinar, es momento de ingresar al bloque 2 para conversar sobre cuáles son las disposiciones principales de la RM 531 relacionadas a la dimensión estratégica y administrativa de la gestión escolar. Pero antes de dar el pase, quiero aprovechar la oportunidad para enviar fraternales saludos a las directoras y directores de instituciones educativas, así como a las y los docentes que nos acompañan esta tarde desde regiones como La Libertad, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Piura, Lambayeque, Ucayali y tantas otras regiones de nuestro querido Perú. Dicho esto, invitamos nuevamente a hacer uso de la palabra a Gonzalo Escalante, especialista de liderazgo directivo de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias, Waldo. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, como ya lo adelantaba Waldo, en este segundo bloque vamos a tratar los aspectos relacionados a la RM 531-2021, sobre todo vinculados a las dimensiones estratégicas y administrativas de la gestión escolar. Un primer punto que se toca en la RM 531 es la calendarización, ¿no? Son 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión distribuidas en el año escolar, ¿no? Se propone que el inicio del año escolar sea el 14 de marzo y en función a eso se ha armado este calendario escolar que tenemos para el lado izquierdo de la presentación, ¿no? El primer bloque de semanas de gestión tiene una duración de 2 semanas y va del 1 al 11 de marzo. Luego hay un primer bloque de semanas lectivas, ¿no? Tiene una duración de 2 semanas y va del 14 de marzo al 13 de mayo. Hay un segundo bloque de semanas de gestión de 1 semana, del 16 de mayo al 20 de mayo. Luego hay un segundo bloque de semanas lectivas de 9 semanas, del 23 de mayo al 22 de julio. Se pasa a un tercer bloque de semanas de gestión de 2 semanas, del 25 de julio al 5 de agosto. Hay un tercer bloque de semanas electivas de 9 semanas, del 8 de agosto al 7 de octubre. Luego se pasa a un cuarto bloque de semanas de gestión de 1 semana, del 10 de octubre al 14 de octubre. Y lo acompaña un bloque de semanas lectivas de 9 semanas, del 17 de octubre al 16 de diciembre. Terminando con un quinto bloque de semanas de gestión de 2 semanas, del 19 de diciembre al 30 de diciembre. Entonces, como se mencionaban, son 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión. Se propone como primer día de clases el 14 de marzo. Sin embargo, las direcciones o gerencias regionales de educación, en el ámbito de sus competencias, pueden determinar fechas diferentes siempre que se cumpla con el número mínimo de cada tipo de semanas, ¿no? Es decir, siempre que se cumpla con las 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión distribuidas en el año 2022, las direcciones regionales o gerencias regionales de educación tienen la competencia de modificar estas fechas. Y también se ha dispuesto que las instituciones educativas y programas de educación básica deberán iniciar el servicio presencial o semipresencial como máximo hasta el 28 de marzo. Todo esto y más detalles están en el numeral 7.1 de la RM 531-2021 Minerio. También esta RM nos presenta los tipos de prestación de servicio, ¿no? Si vamos para el lado de la derecha de la presentación, ¿no? Vemos que el tipo de presentación de servicio educativo se determina tomando en cuenta 2 aspectos. Por un lado, el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad, es decir, de la capacidad de aforo total permitido y la distancia física de 1 metro entre las personas dentro del local educativo en todas las direcciones de su cuerpo. Ese es un factor que es importante a tener en cuenta para determinar qué tipo de modalidad o tipo de prestación de servicio se va a implementar. El otro factor es el factor de riesgo, ¿no? Si los estudiantes tienen alguna comorbilidad o algún riesgo de salud,
justificado, no pueden asistir a la institución educativa, ¿no? Y esto nos lleva un poco a recordar nuestra visión, ¿no? La escuela como espacio protector, ¿no? La escuela, los principios, ¿no? Los principios del retorno respecto a guardar la seguridad ante todo, ¿no? Y, digamos, la asistencia de estudiantes con comorbilidades o con algún riesgo de salud justificado, pues pondría en riesgo su integridad, su salud, ¿no? Y eso es algo que no se puede dar, ¿no? Entonces, es muy importante que estos estudiantes, ¿no? Permanezcan en un tipo de prestación educativa a distancia. Bien, entonces, el tipo de prestación que vamos a priorizar, que se debe priorizar, es la prestación de servicio educativo a distancia, ¿no? Pero es importante que durante la prestación del servicio educativo a distancia los estudiantes puedan asistir cuidando el distanciamiento de 1 metro de distancia, es decir, que no se exceda el aforo máximo permitido. ¿Cómo se calcula el aforo máximo permitido? Pues es necesario calcular este aforo para cada aula, para cada espacio dentro del local educativo, tomando en cuenta que los estudiantes y las personas en general que están en la institución educativa deben guardar una distancia mínima de 1 metro entre ellos, ¿no? Y una distancia mínima de 1 metro para todas las direcciones de su cuerpo, ¿no? No es que para adelante 1 metro y para el costado medio metro, no, es 1 metro de distancia para todas las direcciones de su cuerpo, ¿no? Entonces, es importante hacer este cálculo, ¿no? Porque si es que nuestra población estudiantil, ¿no? Finalmente no excede el aforo máximo permitido, pues se puede retornar a la tipo de prestación presencial, ¿no? Es decir, las aulas que, digamos, su número de estudiantes no exceda el aforo máximo permitido, tomando en cuenta este criterio de 1 metro de distancia, pueden volver al tipo de prestación presencial. Sin embargo, cuando el número de estudiantes exceda el aforo máximo permitido, ¿no? Va a ser necesario la implementación del tipo de prestación semipresencial, ¿no? Y respecto al tipo de prestación a distancia, este va a ser solo utilizado de manera excepcional, ¿no? A nivel institucional, ¿no? Si es que hay, por ejemplo, cambios en las condiciones epidemiológicas establecidas por el MINSA, o si se decretan cuarentenas, ¿no? Y a nivel individual de los estudiantes, como se mencionaba antes, por las condiciones de comorbilidad de los estudiantes, ¿no? Entonces, estos son los 3 tipos de prestación de servicios que se van a implementar con prioridad en el servicio presencial, ¿no? Y es importante también tener en cuenta que en los servicios con residencia como COAR y CERFAS, la distancia entre las camas en el área de dormitorios no debe ser menor a 1,5 metros, ¿no? Si bien en los otros espacios de la institución educativa es de 1 metro, ¿no? En estos servicios con residencia las camas deben estar a una distancia no menor de 1,5, ¿no? Y para mayor información, pueden ver el numeral 9.1 de la resolución ministerial 531-2021 Minerio. Ahora pasemos a las condiciones de seguridad que se deben asegurar para poder brindar el servicio educativo. Una primera condición establecida en la norma es la ventilación, ¿no? La ventilación evita la transmisión del COVID mediante aerosoles, ¿no? Que son gotitas muy chiquitas que pueden permanecer en los espacios cerrados durante horas, ¿no? Y la idea es que la ventilación natural adecuada ayuda a disipar estos aerosoles y, por tanto, nos protege de un posible contagio. Entonces, es importante mantener esta ventilación adecuada, que consiste en mantener las ventanas y puertas abiertas de forma permanente, ¿no? De manera que se permita la circulación de aire. Otra condición de seguridad es el distanciamiento físico, ¿no? Este distanciamiento reduce las posibilidades de transmisión de enfermedades infecciosas como la COVID-19, y para ello es importante calcular el máximo de los aforos máximos permitidos de los diferentes ambientes de la institución educativa, de acuerdo a, como ya se había mencionado,
a la distancia de 1 metro que se debe guardar entre estudiantes, entre personas, para todas las direcciones del cuerpo de cada estudiante. Aquí tenemos una foto que proviene de una institución educativa que retornó a la semipresencialidad el año pasado, bajo la normativa vigente el año pasado, un poco para ilustrar el distanciamiento en el aula, ¿no? Otra condición relacionada es la organización de los espacios educativos, ¿no? Sabemos que las instituciones educativas cuentan con diferente tipo de mobiliario, ¿no? Mobiliario unipersonal, mobiliario bipersonal, mobiliario grupal, ¿no? Aquí presentamos algunas imágenes, algunas propuestas, algunas opciones que se pueden manejar para guardar la distancia de 1 metro para todas las direcciones del cuerpo entre personas que estén en un mismo ambiente, en este caso entre estudiantes. Sin embargo, estas son opciones, ¿no? La idea detrás de ello es asegurar el distanciamiento de 1 metro entre los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, ¿no? Eso es lo que hay que lograr, asegurar el distanciamiento de 1 metro, y cada uno de ustedes, de acuerdo al mobiliario que tengan, organizarán ese mobiliario para asegurar esa condición. Otra condición muy importante es la señalización, ¿no? Es muy importante, digamos, implementar esta señalización por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque permite identificar algunos lugares con mayor facilidad, como es el caso de las estaciones de lavado o desinfección de manos, ¿no? Los ingresos y las salidas, donde están los puntos para desechar los residuos, ¿no? Entonces es importante la señalización para poder identificar estos lugares, ¿no? También es importante para poder reforzar algunos mensajes que se quieren dar a la comunidad educativa, ¿no? El aforo o la capacidad máxima permitida, ¿no? El uso correcto de mascarillas. Vemos que muchas veces las personas usan mascarilla pero no lo usan correctamente, que es lo mismo que no usarlas. También el mantener la distancia de 1 metro, es importante recordarlo a través de la señalización. La necesidad de mantener la ventilación natural adecuada permanentemente en los diferentes espacios de la institución educativa. Y también es muy importante poder implementar la señalización, porque de esa manera podemos reforzar y dar la imagen, ¿no?, de que en realidad la institución, ¿no?, y el equipo de gestión está comprometido con el cumplimiento de estas condiciones de seguridad, ¿no? Es muy importante que la comunidad educativa sepa que hay un compromiso por parte del equipo de gestión de realmente cumplir con estas condiciones de seguridad, y eso también se puede lograr a través de estas señalizaciones institucionales. Otra condición importante es la implementación del lavado de manos o desinfección de manos, ¿no? Podemos implementar estaciones de lavado de manos. Acá tenemos 2 imágenes también de instituciones educativas que pudieron retornar el año pasado a la semipresencialidad, 2 estaciones de lavado de manos, y estas deben cumplir con las siguientes características. Debe tener un caño u otro dispositivo adaptado, ya puede ser un balde con caño, una botella adaptada, que permita dispensar el agua mediante chorro. Debe haber jabón siempre disponible. Se debe incluir el papel toalla para el secado de las manos, de los que se lavan las manos, y se debe contar con un tacho para poder desechar principalmente el papel toalla y otros residuos que puedan generarse, ¿no? Y también es importante considerar que los locales educativos que no tengan agua potable podrán almacenar el agua en recipientes con una tapa hermética tratada con 2 gotas de lejía por cada litro de agua. También, en cuanto a la implementación de lavado de manos y desinfección de manos, se pueden implementar estaciones de desinfección de manos que cumplan con las siguientes características, ¿no? Contar con un dispensador de alcohol en gel o líquido de 70% de concentración. Ubicación protegida del sol y no debe estar cerca a fuentes de calor por ser impermeable. No perforar la tapa o dejarla abierta para evitar la evaporación, ¿no?
Para mayor información de estas condiciones de bioseguridad, es importante que puedan acercarse y informarse en el numeral 7.2.1 de la Resolución Ministerial 531-2021 Minero. Ahora vamos a ver los pasos para el retorno. Son 3 pasos los planteados para el retorno. Un primer paso, que es el acondicionamiento de las condiciones de bioseguridad. Un segundo paso, que es la elaboración del plan anual de trabajo. Y un tercer paso, que es el inicio del servicio educativo presencial y semipresencial, ¿no? En el primer paso, pues, el director acondiciona según la institución educativa, según las condiciones de bioseguridad que acabamos de repasar y que están establecidas en el numeral 7.2.1. Esto lo hace con el apoyo del Comité de Gestión de Condiciones Operativas, con el apoyo también de la comunidad educativa y la asistencia técnica del LUGEL, ¿no? Y es importante también el registro de esta información del cumplimiento de las condiciones de bioseguridad en el Simón, ¿no? Cabe resaltar que para instituciones educativas con conectividad limitada o sin conectividad, la UGEL brindará el apoyo para poder, digamos, formalizar el registro en el Simón. El siguiente paso es la elaboración del plan anual de trabajo, ¿no? Este debe contener datos generales de la institución educativa, modalidades, turnos y horarios establecidos según los niveles, la organización de las aulas, los grupos y los recreos, la fecha de inicio de las clases presenciales o a distancia y el número de estudiantes programados por cada modalidad, ¿no? Es importante tener esta información clara, no tanto para nosotros, sino para ustedes, ¿no? Es decir, esto finalmente es la propuesta de cómo ustedes van a retornar a la presencialidad o semipresencialidad, si se van a hacer turnos, ¿no? O no, grupos, se va a atender por grupos, cuáles van a ser los horarios para estos diferentes grupos, ¿no? Es importante que esto quede, sobre todo, muy claro para ustedes y pueden incorporarlo en el plan anual de trabajo. También es importante que los estudiantes que no puedan asistir por condiciones de comorbilidad o riesgo a su salud, ¿no? Se puede indicar en el PAD qué tipo de servicio educativo a distancia se les va o de qué manera se les va a poder atender, ¿no? Y un tercer paso es ya el inicio del servicio educativo presencial y semipresencial, ¿no? Se retornará de manera obligatoria al servicio educativo de acuerdo a las fechas establecidas en la calendarización para poder garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, ¿no? Y para mayor información sobre estos pasos, pueden revisar el numeral 7.2.2 de la RM 531-2021 Minero. Bien, algo que encontramos también en la RM 531-2021 Minero son las medidas generales para el retorno, ¿no? Estas medidas se encuentran en el numeral 9.2, ¿no? Y se tratan de medidas, sobre todo, a implementar en el momento ya de funcionamiento de la institución educativa, ¿no? Es importante, dentro de estas medidas, la vacunación completa contra el COVID, ¿no? Es uno de los puntos que se toca, ¿no? Y sobre este punto, lo que se señala en la norma es que es importante cumplir con las disposiciones sobre la materia emitidas por el MINSA, ¿no? Nosotros, como sector de educación, no tenemos la competencia para emitir normas sobre esta temática, así que tenemos que seguir las normativas que brinda el MINSA, ¿no? Actualmente está vigente el Decreto Supremo 10/2022 PCM, que en el numeral 14.7 señala lo siguiente: toda persona que realice actividad laboral presencial deberá acreditar su esquema completo de vacunación contra la COVID-19, siendo válidas las vacunas administradas tanto en el Perú como en el extranjero, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos hasta ahora. Igual hay que estar atentos a la normativa que va emitiendo el MINSA al respecto, ¿no? Esta es una de las medidas. La otra medida es el distanciamiento físico, ¿no? Del cual ya hablábamos antes, ¿no? Es muy importante calcular este aforo máximo permitido y no excederlo, ¿no? Asegurando que se guarde la distancia de 1 metro entre las personas en los diferentes espacios de la institución educativa, 1 metro para todas las direcciones del cuerpo, ¿no? Y es importante también resaltar que, y esto está en los protocolos,
¿no? Que cuando se consuman los alimentos que trajeron desde los hogares los estudiantes, se deberá asegurar que estos guarden al menos 2 metros de distancia física entre sí, ¿no? Para mayor información sobre esto, como ya mencionaba, pueden revisar el numeral 5.9.2, ¿no? Otra medida también establecida en este numeral es el lavado o desinfección de manos, ¿no? Este debe realizarse frecuentemente con agua y con jabón. Durante mínimamente recomendamos 20 segundos, o desinfectarlas con alcohol en gel o líquido al 70% de concentración, ¿no? Y esto debe hacerse al ingresar al local educativo, al colocarse o quitarse la mascarilla, después de toser o estornudar, antes y después de consumir alimentos, y al retornar al aula después del recreo o alguna actividad deportiva, ¿no? Es muy importante mantener siempre esta práctica de lavado de manos. Otra medida importante es el uso obligatorio y correcto de mascarillas, ¿no? La mascarilla es pues de uso obligatorio, ¿no? Y es importante que cumpla con 2 características: que tenga una buena capacidad de filtración y un buen ajuste al rostro, ¿no? Y esto se puede lograr a través de las mascarillas KN95 o a través de 2 mascarillas, una quirúrgica de 3 pliegues y encima de ella una mascarilla comunitaria. Las mascarillas descartables deben ser desechadas diariamente al dañarse, y las mascarillas de tela deberán cumplir con las especificaciones establecidas por el MINSA y ser lavadas antes de su reuso, ¿no? Y es muy importante portar mascarillas de recambio, ¿no? Suele ser común que las mascarillas se dañen, a veces las ligas se rompen, y es importante tener un recambio para no perder la protección de las mascarillas. Otra medida establecida es la protección ocular. Esta es una medida recomendada, no obligatoria, ¿no? En tanto, protección ocular es capaz de proteger los ojos y evitar que las personas se toquen innecesariamente en el rostro, ¿no? Es una medida recomendada. Y otra medida que es necesario cumplir es la burbuja social, ¿no? La burbuja social son grupos cerrados de personas con las que se puede socializar durante la pandemia. En este caso, el grupo cerrado sería el aula, ¿no? Eso no significa que no hay que mantener la distancia en la burbuja social, sí hay que mantener la distancia en la burbuja social, pero digamos que es el grupo con el cual los estudiantes van a poder interactuar, ¿no? Y la idea es que no se interactúe con otras burbujas sociales, con otras aulas, de manera que en casos de contagios, estas se puedan identificar y aislar oportunamente, ¿no? Si se identifica un contagio en una burbuja social, ¿no? Pues se puede aislar esta burbuja social y no afecta a las otras burbujas sociales o las otras aulas que componen la institución educativa. Entonces es importante también mantener la medida de burbuja social, ¿no? Y también se propone la higiene respiratoria, ¿no? Es importante mantener estas medidas de higiene respiratoria. Estas son el conjunto de medidas que buscan contener las secreciones respiratorias y nos permiten generar una barrera frente a estas gotas muy chiquititas que pueden expandirse a través de la tos, a través de los estornudos o las mucosidades, ¿no? Entonces es importante que al toser o estornudar, hacerlo sobre la textura interna del codo o parte interna del antebrazo o en papel higiénico, como se señala como está ilustrado en las imágenes, ¿no? Y que el papel higiénico debe ser usado para la limpieza de las secreciones, debe ser inmediatamente desechado y también luego proceder inmediatamente a lavarse o desinfectarse las manos, ¿no? Y pues es muy importante estar atento también para evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Estas eran las medidas propuestas en la RM 531, en el numeral 9.2, ¿no? Durante el funcionamiento de la institución educativa, ¿no? Y también se proponen un conjunto de protocolos, ¿no? En esta RM, en la sección 9.3, ¿no? El protocolo para el desarrollo de la jornada escolar, el protocolo de seguimiento a la condición de salud de la comunidad educativa,
y el protocolo ante casos sospechosos o confirmados de COVID, ¿no? Estos protocolos no los vamos a desarrollar en este espacio, pero por favor les recomendamos mucho que puedan leerlos, ¿no? Interiorizarlos e implementarlos en su debido momento, ¿no? Si fuese necesario. Un poco hemos visto las condiciones de bioseguridad, ¿no? Las medidas, ¿no? Para el retorno, y hemos hecho mención de los protocolos, ¿no? Y yo quería resaltar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que, digamos, estas disposiciones, ¿no? de bioseguridad, ¿no? Son necesarias y complementarias entre sí, ¿no? El éxito del retorno a la presencialidad o semipresencialidad va a depender no del cumplimiento de una u otra medida, sino del cumplimiento de todas, ¿no? Tenemos que cumplir todas las medidas de manera que estas en conjunción, ¿no? Nos protejan de posibles contagios de COVID-19, ¿no? Entonces es muy importante implementarlas todas a la vez, ¿no? Y de hecho sabemos nosotros que hay otros países que han vuelto a la presencialidad o semipresencialidad de manera exitosa, y es porque han sido muy rigurosos en el cumplimiento de estas medidas de bioseguridad. Bien, entonces la norma también nos habla sobre el seguimiento y el monitoreo de la provisión del servicio educativo, ¿no? Es importante que el director, bueno, asegure las condiciones condiciones de bioseguridad, ¿no? que se mantengan, ¿no? Durante la implementación del servicio educativo. Y también el director es responsable de registrar cada mes en la plataforma Simón el estado del cumplimiento de las condiciones de bioseguridad, ¿no? Es importante que realice un seguimiento constante de estas condiciones de bioseguridad, y como ya mencionábamos, para escenarios sin conectividad o conectividad limitada, pues la OGEL brinda asistencia técnica para poder formalizar un poco el cumplimiento de estas condiciones, y además para ingresar esta información en el Simón, ¿no? Y por último, vamos a hablar un poco del Simón, ¿no? El Simón es un sistema de gestión de calidad del servicio educativo, ¿no? Tiene como objetivo recoger información de las condiciones de bioseguridad y medidas de prevención implementadas en las instituciones educativas para poder identificar alertas a fin de tomar acciones rápidas para asegurar la implementación de estas condiciones, ¿no? Es por eso que recoge información de condiciones de bioseguridad, como vemos para el lado derecho de la presentación, condiciones de bioseguridad y también las medidas de prevención que se están implementando, ¿no? Y el registro, ya lo habíamos dicho, se realiza una vez al mes, está dividido en etapas, una etapa previa al inicio del año escolar, ¿no? Que viene de enero a febrero. Hay un registro que ya se concluyó al 31 de enero, ¿no? En esta etapa, y hay un registro en proceso que va a concluir el 28 de febrero, ¿no? Luego hay otra etapa en el inicio del año escolar. La idea es que unos días antes del inicio, en el mes de marzo, se pueda también ingresar información respecto a las condiciones de bioseguridad en el Simón. Esta etapa va a durar entre el 1 de marzo y el 28 de marzo, y posteriormente, durante el desarrollo del año escolar, de abril a diciembre, ¿no? Hay 9 registros, uno por cada mes, durante todo el año. Bien, eso ha sido todo por este bloque, y muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Gonzalo. Estoy seguro de que la información que has compartido en esta ponencia con todas las directoras y directores presentes les será de mucha ayuda en su gestión escolar antes y durante el proceso de retorno a la presencialidad y semipresencialidad.